Bien, pues una vez más queremos dar las gracias por unirse a nosotros, Calvary Latinos Nampa. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 en adelante. Y en estas escrituras podemos encontrar de que se hace referencia a una gran multitud de personas vestidas de ropas blancas. Para ponernos en contexto y para retomar todos los temas o todas las cosas que hemos estado hablando, vamos a hacer un pequeño resumen que empieza desde el capítulo 6 para que cada uno de nosotros pueda tener una mejor perspectiva y que no se pierda ninguno de estos detalles que son tan importantes. En el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, el Cordero inicia la apertura de los 7 sellos con los que está sellado el libro que tomó de la mano derecha del que está sentado en el trono de Dios, o sea, de Dios Padre. Y también, como recordarán ustedes, con la apertura de cada uno de estos sellos, se desarrolla una serie de acontecimientos en el cielo y en la tierra que traerán el juicio de Dios sobre la humanidad. Con la apertura del sexto sello se iniciará la ira de Dios. Pero antes de que la ira de Dios sea derramada sobre la humanidad, un ángel que subía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, interrumpe temporalmente las instrucciones dadas por Dios a 4 ángeles que detenían los 4 vientos de la tierra. Y a estos 4 ángeles se les había dado la instrucción y también se les había dado el poder para producir daño a la tierra, al mar y a los árboles. El propósito de esta pausa dentro de la secuencia de todos estos eventos catastróficos es para sellar en la frente con el sello del Dios vivo, el cual trae este ángel a un grupo de 144,000 hijos de todas las tribus de Israel. Dentro de las tribus, como hicimos referencia la semana pasada, se menciona a la media tribu de Manases y la tribu de José. Aunque la tribu de José estaba representada por medio de las dos medias tribus de sus descendientes, o sea, media tribu de Manases y media tribu de Efraín. Dentro de los sellados no se menciona a la tribu de Dan y tampoco se menciona a la media tribu de Efraín. Y la razón es por la que no se mencionan es porque Dan y Efraín rechazaron la herencia de Dios. Y es importante hacer esta referencia nuevamente porque esto no hace referencia solo a ellos, sino que también es una ilustración acerca de nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. Aquellos que rechazan las promesas de Dios serán dejados fuera cuando su reino sea establecido. Entonces, esto es un símbolo de lo que podría suceder a todas aquellas personas que de la misma manera rechazan la herencia de Dios ofrecida a través de Cristo, para, para todas aquellas personas que rechazan las promesas de Dios, para todas aquellas personas que no quieren tomar estas promesas y esta salvación que es ofrecida a nosotros a través de Cristo. Al no tener tiempo y al concluirse todo el tiempo a cada uno de nosotros, todas las personas que hayan rechazado a Cristo, que hayan rechazado la herencia de Dios, serán dejados fuera. El capítulo 6 del libro de Apocalipsis concluye también con una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse de pie cuando el día de la ira del Cordero llegue? Ahora, estudiando el capítulo 7, nosotros nos podemos dar cuenta en el capítulo 7 que aquí se responde esta pregunta. Recuérdense de que en el capítulo 6 solo se hace mención a la apertura de 6 diferentes sellos de los 7 que deben de ser abiertos para revelar toda la ira de Dios sobre la tierra o traer todo el juicio de Dios sobre la humanidad. Entonces, hasta aquí hemos hablado acerca de 6 sellos, mas sin embargo, el capítulo 7, para dar respuesta a quién podrá mantenerse de pie, se hace una pequeña pausa con el propósito de instruirnos y darnos además una visión muy importante acerca de lo que está sucediendo dentro del trono de Dios o frente al trono de Dios y quiénes están ahí y todos los hechos y los acontecimientos que suceden. Porque cuando nosotros terminemos el capítulo 7, vamos a empezar evidentemente el capítulo 8, pero en el capítulo 8 se hace referencia a la apertura del séptimo sello y esto traerá el juicio de las trompetas. Entonces, en este capítulo 7 hay un periodo de tiempo intermedio y este periodo de tiempo es un periodo de tiempo que, aunque no se hace referencia a su duración, sí se hace referencia a su propósito,
todos los hechos, todos los acontecimientos se suspenden por un momento. Y la primera razón es que son suspendidos para sellar a los hijos de Israel. Este sello de 144,000 de las tribus de Israel tiene el propósito de preservar a este pueblo. Nosotros hemos hecho ya referencia a que el pueblo de Israel siempre ha sido tratado de ser eliminado. Hay diferentes referencias históricas, mas sin embargo, el pueblo de Israel ha sido preservado por el poder de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque sin el pueblo de Israel no habría la segunda parte, porque Dios es una parte de este pacto, pero sin el pueblo de Israel no habría la parte que se convierte en la heredera de las promesas de Dios. Entonces, Dios restaurará al pueblo de Israel y cumplirá su promesa. Y cuando se habla de 144,000, no se habla que estos serán los únicos que serán sellados, sino que se habla de estos como las primicias de este pueblo que reconocerán al Mesías, que reconocerán a Jesucristo como su Salvador y como su Redentor. Y este pequeño grupo es representante de una cantidad de más de 10, 12 millones de personas de Israel que forman la población israelita en este momento. Y aquí se hace referencia solo a 144,000 porque 144,000 es un remanente. Y remanente quiere decir que es una reserva o algo que se ha apartado, algo que ha quedado. Entonces, bíblicamente, remanente del pueblo de Israel es un grupo de personas que permanecen fieles a Dios. Y Dios ha reservado para sí este remanente que será usado por Dios de una manera muy poderosa en los últimos días. El pueblo de Israel no podría mantenerse si no fueran sellados, de tal manera que para que la palabra de Dios se cumpla, Él los va a marcar y al marcarlos, Él los va a preservar. Dice en Isaías 37:32, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué es lo que significa? Que Dios ha manifestado muchísimos años antes, siglos antes de que estas profecías lleguen a su cumplimiento, de que Él por su celo mantendrá su palabra. Entonces, esto habla de la fidelidad de Dios y de que las promesas de Dios siempre se cumplen. Entonces, la pausa se establece para sellar a este pueblo. Dios va a tomar a este pueblo y los va a preservar y Dios los va a restaurar y Él cumplirá su promesa. En los versículos 9 y 10 dice, y después de esto, o sea, después de haber sido marcados estos 144,000, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces podemos observar aquí algunos datos muy importantes, pero para que cada uno de nosotros tenga una mejor perspectiva, es necesario apoyarnos en algunas escrituras para que cada uno de nosotros pueda entender con mayor profundidad de qué es lo que estamos hablando. Por ejemplo, nos vamos a apoyar ahorita en el libro de Génesis. Dios le dio a Abraham múltiples promesas. Yo sé que ustedes recuerdan estas promesas. Dios le había dicho que él tendría una descendencia numerosa como la arena del mar y que sería tan numerosa de que no podría ser contada. También, además de su descendencia numerosa, le prometió que lo bendeciría y que haría un pacto perpetuo con él, lo que significa un pacto para siempre. Entonces, por eso es que estamos diciendo, Dios ha preservado a través de la historia de este pueblo, porque al final Él cumplirá su promesa. Y para que Él pueda cumplir su promesa, Dios es el único que ha podido preservarlos. Y al final de los tiempos, cuando se hacen esta pregunta, ¿quién podrá permanecer de pie? Si nadie podría permanecer de pie, solo van a poder permanecer de pie aquellos que sean sellados. Es por la razón por la cual empieza Dios en el cumplimiento de su promesa a sellar a estos 144,000 que proceden del pueblo de Israel. Además de este pacto eterno que él ofreció a Abraham y a todas sus descendencias, asimismo Dios le prometió a Abraham algunas cosas que no están ni siquiera relacionadas con su descendencia, sino que le prometió cosas que estaban relacionadas con las familias y con las naciones de la tierra. Dice en el libro de Génesis 12:3,
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces no está hablando de familias israelitas, sino que está hablando personas que pertenecen a otras etnias, a otras comunidades. También en Génesis 22:18 dice Dios o Jehová a Abraham: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, después de que los 144,000 fueron sellados, Juan mira a un grupo de personas que está en un lugar diferente al que se encuentran estos 144,000. Este grupo también, como podemos observar, es diferente a las personas de Israel. Tienen una procedencia étnica diferente. Además, están en el cielo y está conformado por personas que, como dice la palabra, son de todas las naciones, hablando en términos generales, poniendo a la nación como un país, pueblos, hablando de las ciudades, familias, como hablando de la entidad que forma la sociedad, el conjunto de personas, y lenguas, haciendo referencia a las diferentes formas en que nosotros hablamos o nos comunicamos. Entonces, solo para que ustedes tengan una pequeña referencia, les voy a hablar algo acerca de la diversidad. Y la diversidad es, actualmente en el mundo hay 223 naciones. De estas 223 naciones, de acuerdo a los estudios que han sido realizados, porque Dios solo crió la raza humana, o sea que somos uno. Mas, sin embargo, esto ha hecho subdivisiones a lo largo de la historia, y se han creado 16,000 diferentes grupos étnicos, lo que significa de que hay personas que se identifican con diferentes rasgos y formas. Pero también, aunque la cifra no sea exacta, en el mundo se hablan aproximadamente 7,100 idiomas. Entonces, cuando observamos tanta complejidad, podemos darnos cuenta de que solo un Dios grande, fuerte, poderoso, que todo lo conoce, que todo lo sabe, ha establecido un pueblo, un pueblo, y este pueblo está conformado por personas de diferentes nacionalidades, por diferentes grupos étnicos, por diferentes lenguas, por diferentes culturas, pero todos han sido hechos uno en Cristo. Ahora, pero este grupo dice que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca. Ahora, eh, hablamos de este grupo porque este grupo es un grupo muy particular. Hablan diferentes idiomas, son de diferentes naciones y tienen diferentes procedencias. Entonces, y a mí me gustaría hacer un poco de hincapié acerca de que Dios no hace acepción de personas, mas sin embargo, también debemos de reconocer de que Dios, aunque no hace acepción de personas, lo que significa que todos hemos sido invitados, todos hemos sido llamados a la salvación, todos podemos ser receptores de la gracia de Dios. Dios sí excluye algunas personas por su pecado, por su conducta o por su religión. Y porque, por ejemplo, los derechos civiles, hablando de los derechos civiles, dentro de una nación o a nivel mundial, podríamos decir de que nadie puede ser discriminado por su raza, nadie puede ser discriminado por su color, nadie puede ser discriminado por su sexo. También habla acerca de su religión, y también nadie puede ser discriminado por su orientación sexual. Pero recuérdense que nosotros, con una ciudadanía, porque aquí estamos hablando de 223 naciones, nosotros los hijos de Dios tenemos una sola ciudadanía, que es lo que significa que somos ciudadanos del cielo. Entonces, nosotros también, al ser ciudadanos del cielo, tenemos una ciudadanía que es suprema sobre todas estas cosas. Y dentro de esta ciudadanía que es suprema, también tenemos una ley suprema que se llama la ley de Dios. Entonces, dentro de este contexto, Dios no hace acepción de personas por su origen étnico. ¿Qué es lo que significa? Que no importa de qué raza seamos. Tampoco hace Dios excepción de personas por su sexo. O sea, la salvación es ofrecida a hombres y a mujeres. Todos podemos ser receptores de su gracia. Tampoco Dios dice que hace acepción por la lengua en que nosotros hablamos. Por lo tanto, esto no es ningún requisito para nuestra salvación. Sin embargo, a diferencia de estos derechos civiles, nosotros nos podemos dar cuenta de que sí hay dos excepciones aquí. Y esta excepción es nuestra religión y nuestra orientación sexual. Y estos dos son aspectos que son muy importantes dentro de nuestra salvación. Primero, yo sé de que todos nosotros sabemos que la religión nos salva, y les voy a explicar por qué es que la religión nos salva. Porque la religión es un conjunto de creencias, normas y comportamientos propias de un grupo de seres humanos
con las que sus creyentes establecen una relación divina con lo que ellos consideran su Dios o sus dioses. Eso es una religión, un grupo de creencias, un grupo de, una grupo de costumbres, una forma de comportamiento. Y la religión nos salva porque nosotros no nos referimos a nosotros como religiosos, porque nosotros tenemos una religión, porque tenemos una relación con Dios, ciertas normas, ciertas costumbres, pero no, también nosotros tenemos una relación con Dios. Y les voy a explicar algo acerca de la religión. Por ejemplo, en la antigua China había más de 200 dioses, pero si se consideran a cada uno de las deidades o de los espíritus que ellos adoran, la cifra sobrepasa los 1000. Estas personas eran devotas y eran religiosas, pero adoran 200 o 1000 dioses diferentes. Entonces, esta religión no puede salvar. También a lo largo de la historia, hablando de estudios antropológicos, personas que se dedican a excavar, a hacer descubrimientos, dicen los antropólogos que han estimado que los seres humanos han adorado por lo menos 18,000 dioses y diosas a lo largo de la historia. Entonces, la religión y el conjunto de creencias se ha convertido en un obstáculo a lo largo de la historia para la salvación y también la identidad de género, porque las personas que renuncian a su identidad de género renuncian a su propia naturaleza. Entonces, nuestra creencia y nuestra fe y nuestra obediencia a Dios son dos aspectos importantes. Dios está llamando a personas de toda nación, de todo pueblo y de toda lengua a formar parte de su pueblo y los está llamando a través de Cristo. Dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en las que podamos ser salvos. Entonces podemos observar de que es muy importante lo que nosotros creamos, porque solo hay salvación, como dice aquí en el libro de Hechos 4:12, a través de Cristo, y no hay ningún otro en que podamos ser salvos. Pueden haber 18,000 dioses que se han adorado a lo largo de la historia, pero eso simple y sencillamente ha conducido a multitudes, incluso podríamos decir millones, a estar lejos de Dios. Entonces, y otro aspecto importante que debemos de considerar, que no importa lo que la sociedad piense, nosotros dentro de nuestra ley suprema de Dios no podemos renunciar a nuestra propia naturaleza. Ahora, también debemos de entender de que nosotros no somos perfectos. Por lo tanto, nuestra obediencia no es la que nos conduce a la salvación, porque no somos el ejemplo de la rectitud. Pero sin embargo, la salvación sí nos debe de conducir a todos nosotros a obedecer y a servir. O sea, son dos aspectos diferentes, porque es que lo que pasa es de que podemos venir como estamos, de la forma en que estamos, no importa del lugar que nosotros vengamos, pero al venir y al ser salvados por Jesucristo, entonces nosotros debemos de dejar nuestra forma de vida vieja atrás y empezar esta vida de obediencia y de servir a Dios. Entonces, toda esta multitud que está delante del trono está en presencia del Cordero y dice la palabra que están vestidos de ropas blancas. Ahora, estas personas o esta multitud está conformada por personas de toda nación, de toda tribu y de toda lengua. Y para hacer referencia a estas características, porque recuérdense, podemos observar un grupo de personas y para decir, bueno, aquí hay personas de diferentes grupos étnicos, ¿qué es lo que deberíamos de observar? Ciertas características y ciertos rasgos. También podemos decir, para que hablen diferentes lenguas, también podemos escucharlos hablar. ¿Qué es lo que significa esto? Que para que Juan pueda hacer esta descripción, significa que los que están ahí ya no son almas, porque recuérdense que ya se había hecho referencia que habían almas debajo del trono. Estos no están debajo del trono, estos están delante del trono. Y Juan dice que son de toda nación, de toda tribu y de toda lengua, lo que significa que estas personas poseen un cuerpo. Entonces, al tener un cuerpo, significa de que ha pasado el rapto, significa de que ellos tienen un cuerpo glorificado. Y este es un gran grupo, una gran cantidad que de acuerdo a lo que se dice no se puede contar de personas de todas las naciones donde las promesas de Dios han sido totalmente cumplidas. ¿Se acuerdan de las promesas que hablamos desde el libro de Génesis? Bueno, ahora está diciendo Dios a través de, en el libro de Apocalipsis, bueno, aquí está todo el grupo. Juan tiene la oportunidad de observarlo y al observarlo dice, aquí están todos. Lo que se dijo en el libro de Génesis está cumplido en el libro de Apocalipsis porque él tuvo la oportunidad de ver a todas esas personas que ya tienen cuerpos gloriosos, como dicen las escrituras, y que también formaban parte de todas naciones y de todos los pueblos y están aquí presentes ante el trono de Dios. Ahora, pero ¿por qué podemos decir de que estas personas en ellas se ha cumplido la plenitud de la promesa? Porque están vestidos de ropas blancas. ¿Y qué significa ropas blancas?
han sido purificados, han sido redimidos, han sido justificados, y las vestiduras blancas se les serán dadas a los que son redimidos por el Cordero. Ahora, pero también hay una referencia muy importante. Están en presencia del Cordero. ¿Y por qué dice Cordero? Porque la palabra Cordero está relacionada con la redención. Entonces, redención es la liberación de una persona de un castigo. Entonces, aquí miramos un grupo de redimidos, los que fueron eximidos, los que fueron liberados, los que fueron indultados de recibir una condena. Y están frente al Cordero de tal manera que Cordero, aunque es una referencia a Jesús, las escrituras hablan del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También Pedro se refiere a Jesús como el Cordero. También podemos observar de que aquí se hace una referencia a Jesús y el Cordero es un símbolo de la libertad y de la redención. Ahora dice en 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, como quien dice, dejemos atrás nuestras viejas mañas y nuestras viejas costumbres. En Cristo todos fuimos hechos nuevos, para que así seas nueva masa. O sea, fuimos creados nuevos, sin levadura como sois, sin falsedad. Porque nuestra Pascua, ¿qué significa Pascua? Significa redención, significa liberación, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Recuérdense de que esta escritura nos está llevando al Antiguo Testamento cuando el pueblo es liberado. Entonces, eh, el Cordero es el que libera. Todos fuimos liberados por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es importante que reconozcamos estos aspectos porque lo que sucede es de que aquí están parados frente al Cordero y esto es muy importante porque todavía en este mismo versículo dice, y estos tenían palmas en las manos. Y yo les expliqué un poquito acerca del lulav, que es, podríamos decir, es un ornamento de diferentes plantas que sirve para ofrecer adoración a Dios. Este lulav debe de estar formado de acuerdo al árbol de árbol hermoso, de rama de palmera, de árbol frondoso y de sauce de los arroyos. Y esto era algo que se usaba en la antigüedad y todavía los judíos tradicionales y ortodoxos continúan usándolo cuando ellos celebran la fiesta de los tabernáculos. Dice en el libro de Levíticos 23, 39 al 46, 43, pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, o sea, ya van a estar en la tierra prometida, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiestas a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaráis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. O sea, esta es la fiesta de los tabernáculos. Está hablando Dios para estas personas con las que le estableció este pacto. Por eso dice, todo natural de Israel. También incluye a los prosélitos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando yo los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Ahora les voy a explicar por qué es tan importante esto. El pueblo de Israel fue liberado. Entonces la palabra cordero significa redención, significa liberación, haciendo referencia a la primera Pascua. Ahora, pero después de que fue liberado, recuérdense de que el pueblo de Israel habitó durante 40 años en tiendas de campaña en el desierto. ¿Y qué significa estas tiendas de campañas? Ellos le llamaban tabernáculos, eso es lo que la palabra dice. Y durante este tiempo, el pueblo de Israel fue preservado. ¿Y cómo fue preservado el pueblo de Israel? A través de la provisión de Dios. Entonces, durante la fiesta de los tabernáculos, se adoraba a Dios y se recordaba con alegría y con regocijo la provisión de Dios. Entonces, después de haber sido liberados, ¿qué significa? Que dependieron de Dios y de su gracia. ¿Cómo fue sostenido el pueblo de Israel? Por la gracia y por la misericordia de Dios. ¿Cómo comía el pueblo de Israel? Porque Dios les proveía. Ellos no podían cultivar nada en el desierto. Es más, vivían en estas casas pequeñas, hechas quizás de tela, a las cuales le llamaban tabernáculos, o sea, tiendas. O sea, ellos no tenían un lugar fijo, no estaban establecidos en un lugar determinado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos dependían de la provisión de Dios durante todo este tiempo.
Entonces, este grupo que está enfrente del trono ha experimentado las mismas cosas. ¿Y cuáles son las cosas que ha experimentado? Ha sido liberado. ¿Y por qué ha sido liberado? Por la sangre del cordero. Entonces nosotros nos damos cuenta que en un contexto histórico está sucediendo lo mismo que sucedió, que cuando fueron marcadas las puertas en la primera Pascua y como Jesús es el cordero pascual que ha sido sacrificado por nosotros, también estas personas que espero yo que nosotros estemos dentro de este grupo, ha sido liberado. ¿Y por qué ha sido liberado? Por la sangre del cordero, lo que significa Pascua. Y al estar frente al trono, están expresando alegría y están expresando regocijo y están expresando gracia. Entonces, y tienen este lulav, que este lulav es lo que usaban en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es lo que significa? El lulav significa un símbolo de confianza, significa fe, significa dependencia de Dios y significa su redención. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? Que todas aquellas personas que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, cuando las promesas de Dios se cumplen, cuando estemos en la presencia de Él, entonces ¿de qué dependeremos? De Dios única y exclusivamente, y no dependeremos como el pueblo de Israel por durante 40 años, sino que dependeremos de Él por una eternidad entera. Y dice la palabra misma cuando avancemos, en la medida que avancemos en este libro de Apocalipsis, que no tendremos hambre, que no tendremos dolor, que no tendremos enfermedad, que no habrá llanto, que no habrá sufrimiento y que no habrá nada que nos perturbe, sino que vamos a tener esta relación, esta intimidad y esta dependencia total de Dios. Entonces este grupo está aquí porque la fiesta de los tabernáculos significaba dependencia, alegría, regocijo, fe y confianza. Entonces estos fueron liberados y ahora están dependiendo y están listos porque esto es prácticamente eh, a nivel creacional la Pascua, redimidos y dependiendo de Dios totalmente. Pero dice la palabra que clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué es lo que significa? Están reconociendo a Dios, están reconociendo al Cordero. ¿Y usted sabe qué significa salvación? Bueno, todos conocemos esta palabra, la salvación es nuestra redención, es nuestra esperanza, es una nueva vida. Entonces, esta multitud conformada por personas de todas las naciones ha sido llevada al cielo y están expresando que gratitud y reconocimiento, por eso tienen el lulá, por eso tienen esa rama de palmera en sus manos. Entonces podemos deducir algo. Estas personas están ahí para la adoración de Dios y la adoración está muy relacionada con la salvación, porque nosotros podemos adorar a Dios porque somos salvos. Entonces, de la misma manera, Israel tenía que adorar a Dios. ¿Por qué? Porque los había liberado, porque los había salvado. Entonces, podemos darnos cuenta de todos estos aspectos que son tan importantes. Ahora, el versículo 11 y 12 dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado acerca de cómo Juan describe lo que está alrededor del trono? Pues aquí podemos darnos cuenta nuevamente de una descripción más precisa. Dice de que los ángeles estaban de pie alrededor del trono y estaban alrededor de los ancianos, alrededor de los cuatro seres vivientes de los que nosotros ya hemos hablado. Y dice de que cuando escucharon la adoración que se estaba haciendo los redimidos, porque ellos estaban dando gracias a Dios, reconociendo el poder de Dios, en un acto de gratitud y de regocijo estaban presentando alabanza. Entonces dice de que cuando los ángeles tuvieron esta oportunidad de ver, dice que estos ángeles también se alegraron y también se regocijaron. Entonces están alrededor de todos. Ellos, sin embargo, podemos observar aquí que también hacen una adoración, pero en esta adoración que ellos hacen no hacen referencia a la salvación. ¿Y por qué? Los ángeles no están haciendo referencia a la adoración, están haciendo referencia a la adoración la multitud incontable de personas de las naciones. La bendición de la adoración de ellos dicen amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios. La razón por la cual ellos no hacen referencia a la salvación, como lo hizo el primer grupo, el grupo de los redimidos, es porque ellos no fueron salvados. Jesús murió por nosotros.
por la humanidad. Entonces Jesús nos redimió y nos salvó. Él es nuestra Pascua. Entonces, pero ellos los crió Dios y ellos adoran a Dios. Ellos les sirven a Dios, pero ellos no fueron salvados porque ellos fueron creados con un propósito diferente. Sin embargo, una gran cantidad de ellos, al final de los tiempos, como dice en el libro de Judas, será juzgado. ¿Y cuáles serán juzgados? Aquellos que no obedecieron a Dios, que renunciaron a su naturaleza, que se opusieron a Dios. Entonces, dice, estos fueron apartados, dice, ¿verdad? Para el día final. Entonces, sin embargo, aquí este grupo es un grupo diferente. O sea, estos ángeles que renunciaron a su naturaleza, que se opusieron a Dios, ellos no vino Jesucristo a morir por ellos y a salvarlos. Ellos van a ser condenados. En cambio, Jesucristo, aunque nosotros hayamos pecado, dice en Juan 3:16 que nos amó de tal manera que dijo, hay que poner un plan de salvación para que estos no se pierdan. Entonces nosotros somos los que damos gracias por nuestra salvación, porque la salvación fue ofrecida a la humanidad, a los seres humanos única y exclusivamente a través de Cristo. Entonces, sin embargo, nos podemos dar cuenta de que ellos se unen a la adoración. ¿Por qué? Porque toda la creación y toda rodilla, dice la palabra, se doblarán y adorarán al Cordero, por quien fueron hechas y por quien fueron creadas todas las cosas. Entonces, la adoración de la creación entera, por eso dice, la creación habla de tu gracia, de tu gloria, de tu grandeza, de tu majestad. Entonces, es importante reconocer de que ellos están unidos, porque ellos como parte de la creación de Dios, también tienen el propósito de la adoración a Dios. Entonces, toda la creación adorará al Señor y toda rodilla se postrará, toda rodilla se doblará y vendrá un tiempo que, de acuerdo a lo que dice en el libro de Mateo, que se llama el juicio de las naciones, unos serán apartados, unos glorificaremos a Dios y otros seremos lanzados al lago de fuego. Ahora, pero aquí también se hace referencia a una adoración diferente. Y cuando hacen esta adoración diferente, es importante reconocer los aspectos a los que ellos se refieren. Nosotros damos gracias y adoramos porque fuimos salvos. O sea, la salvación es uno de los fundamentos de nuestra adoración. Caminamos, vivimos bajo las promesas de Dios, caminamos en obediencia. ¿Por qué? Porque Dios a través de Jesucristo nos ha ofrecido la salvación. Entonces nosotros cuando estemos redimidos, cuando esto sea completado en nosotros, entonces nosotros estaremos agradecidos porque ahí la totalidad de las promesas de Dios será cumplida en nosotros. Ahora, pero ellos están haciendo una adoración diferente. Ellos dicen la bendición. ¿Y por qué dicen la bendición? Porque Dios es la fuente de toda bendición, para ellos y para nosotros. Por lo tanto, nosotros, por todas las cosas que nosotros tenemos buenas en nuestra vida, debemos de darle gracias a quién? A Dios, porque de Dios proveen todas las cosas. Pero también ellos hacen referencia a la gloria. ¿Y qué significa eso? Ellos están dando adoración a la majestad de Dios. Dice en el Salmo 113:4, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Entonces ellos están expresando todas las bendiciones, o sea, todo lo extraordinario que nosotros tenemos, que ellos tienen, que la creación tiene, proviene de una fuente, Dios. La gloria de Dios es porque Dios es excelso sobre todas las cosas, pero también hablan acerca de la sabiduría. ¿Y qué es lo que significa esto? Que Dios es la fuente de la sabiduría. Es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, nadie le puede enseñar ciencia a Dios, pero también hacen parte de su adoración la acción de gracias. ¿Y qué significa esto? Porque es que nosotros damos gracias. Nosotros siempre damos gracias por todos los beneficios que hemos recibido. ¿Y quién es el mayor benefactor en la vida de nosotros? Dios. Dios es el quien nos da todos los beneficios, todas las cosas que nosotros tenemos buenas. Es Dios el que nos ha proveído. Ahora también hablan acerca de la honra. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios tiene todo el honor y toda la dignidad, y la dignidad y el honor son parte de sus atributos, y toda la creación debería de reconocerlo. Toda la creación debería de reconocer, y dice incluso de que, o sea, las aves cantan, o sea, hay diferentes formas de reconocer estas cosas. Solo los seres humanos hemos dejado de reconocer la dignidad y el honor que Dios tiene, pero la creación entera canta. Dice en Salmo 96:8, da de Jehová la honra,
debid a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Solo los seres humanos somos los que nos hemos olvidado de la honra y la dignidad de Dios. Ahora también dicen el poder. ¿Qué es lo que significa esto? Otro de los atributos de Dios. Dios es todopoderoso, es omnipotente. Dice en el libro de Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y ha de venir, el todopoderoso. ¿Qué es lo que significa eso? Que Dios es omnipotente, nadie se opone a sus planes, nadie se opone a sus propósitos, nadie se opone a sus mandamientos, y cuando sea el tiempo de hacer cuentas, entonces todos verán el gran poder de Dios y sus juicios serán cumplidos sin importar que estemos o no estemos de acuerdo. Incluso entidades que son más fuertes que nosotros serán sometidas y serán lanzadas al lago de fuego. Ahora también habla de la fortaleza. ¿Y qué significa la fortaleza? La fortaleza de Dios. Todo lo puede. Dios es nuestro refugio. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que en la eternidad nosotros habitaremos ¿dónde? En el abrigo de sus alas. Esa es la intimidad que Dios ha querido con nosotros. Entonces, la fortaleza, Dios nos cubrirá. Nosotros dependeremos de Él totalmente. Pero también dice por los siglos de los siglos. ¿Qué significa eso? Siempre, eternidad, que es lo que significa que en Él están contenidas todas las cosas. Dice en el libro de Apocalipsis 22, 3 y 14, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y dice aquí, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿A qué ciudad está refiriendo? Exacto, a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén. Dice de que Él es el principio y Él es el fin, es el primero, es el último, lo que significa la eternidad está en Él. Y dice que son bienaventurados aquellos que lavaron sus ropas para poder entrar a esta ciudad santa. Y finalmente ellos dicen amén. ¿Qué significa amén? Am- Amén. Esta es una palabra que es utilizada para expresar obediencia, asentimiento y significa así sea. Entonces, esta es la adoración de ellos. Entonces, todos los que están frente al trono de Dios están expresando que gratitud, asentimiento, sumisión, obediencia. Y cuando observamos esto, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque este es un paréntesis que se ha abierto entre la apertura de los sellos. Nosotros podemos observar que el carácter de Dios es inmutable. ¿Qué es lo que significa? Que no cambia. Y también podemos observar que esta adoración debe ser expresada a Dios eternamente. Entonces, dice en el libro de Apocalipsis 7, 13 y 17, que son los versículos que continúan. Entonces, uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Esa es una pregunta retórica, lo que significa de que él está solo haciendo partícipe a Juan, pero Juan ni siquiera tiene que responder. Pero Juan, sin embargo, le responde y le dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Y qué dice en Apocalipsis 22, 13 y 14? Bueno, el 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas en la ciudad. Y aquí dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. A través de la sangre del Cordero, estos han sido justificados y estos han obtenido su pase a través de Cristo, no a través de ellos, para entrar y formar parte del reino de Dios, porque ellos han hecho suyas sus promesas y Dios los está llamando bienaventurados en el capítulo 22, diciendo de que a través de la sangre del Cordero ellos tuvieron un pase que les permitió entrar en la santa ciudad. Ahora, dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué significa tabernáculo? Protección, dependencia. En los tabernáculos dependían totalmente. Y dice, y ya no tendrán hambre ni sed. Todo vamos a depender de la gracia de Dios. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjaguará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, en este paréntesis nos podemos dar cuenta de que en el capítulo 8 daremos inicio a la apertura del octavo sello, pero aquí nos podemos dar cuenta de que estas personas han sido redimidas, estas personas han salido de la tribulación. Se recuerden de que
dice la palabra que con la apertura del primer sello vendrán tiempos difíciles, que la iglesia será perseguida, que empezarán a todo aquel que proclame el nombre de Dios, que el anticristo establecerá un reino, será difícil vender, será difícil comprar. Dice que el anticristo marcará con un sello en la frente a todas aquellas personas, pero que, bueno, pasarán cosas horribles. Dice que habrán terremotos, habrá hambre, habrán pestilencias, enfermedades graves, no habrán alimentos, las fuentes de agua serán contaminadas. Bueno, sucederán todas estas cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Que estas personas han pasado y han salido de la gran tribulación porque no han negado el nombre de Dios. Y bueno, es que me pongo a pensar a veces en la fragilidad de nuestra relación con Dios. A veces, solo porque llueve, no vamos a la iglesia. Si a nosotros nos tocara vivir esta tribulación, ¿cuántos de nosotros realmente podríamos estar en la presencia de Dios? Porque estas personas han vivido estos tiempos difíciles donde el anticristo ha reinado. Y estas personas no han renegado de su fe. Estas personas no se han apartado, no les ha apartado el frío, no les ha apartado la persecución, no les ha apartado el hambre, no los ha apartado la desesperación, no los ha apartado el rechazo, no los ha apartado la traición, porque dice de que unos traicionarán a otros. No los ha apartado absolutamente nada. Y este grupo es un grupo que está conformado por millones de personas. Bueno, a mí me gustaría explicar más detenidamente estos versículos 13 al 17 y nos vamos a detener aquí y aquí vamos a continuar la próxima semana. Los invitamos para que se unan a nosotros la próxima semana y gracias por estar aquí con nosotros.